licenciatura en Derecho, Administración y Ciencias de la Educación. Podemos ayudarte también si tienes tu carrera trunca, a que entres a nuestros seminarios de titulación para que puedas terminar en solo 6 meses. Comunicado 2, 3 de agosto de 2020. Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. El día lunes 3 de agosto de 2020, de nueva cuenta, en la etapa de reactivar la lucha y la movilización de la nube, tomamos 50 centros de la CFE en 21 municipios de los estados de Hidalgo y México, y 2 alcaldías de la CDMX, en un contexto donde la CFE no deja de criminalizar, judicializar, hostigar, intimidar, engañar y presionar a los usuarios de la nube. El descontento crece en contra de esta política de altos cobros de luz, de ajustes de consumo, de cambio en infraestructura y de medidores, de medidas de presión, ubicando a nuestros compañeros en el buro de crédito, y de no atender y resolver los conflictos. Así, en los municipios del norte de Sonora, Nogales, Agua Prieta, Cananea, etc., crece la lucha en contra de las altas tarifas y la desaparición de la tarifa DAC de nuestros compañeros, Usuarios Unidos por Sonora. En Tamaulipas hay manifestaciones en Tampico y otros municipios por los mismos problemas, llamando al Frente Amplio de Tamaulipas, FAT, a generalizar la lucha. La misma situación se vive en Oaxaca, Nayarit, Baja California, Veracruz, Yucatán, Chiapas, Campeche, Puebla, Morelos, Jalisco. Es decir, en casi todo el país. El gobierno de la Cuarta no se digna a resolver, y solo sus fanáticos y bots ubican a los que luchamos en las filas de preanismo, pues hoy en día todo el que pelea o critica la política de AMLO es acusado de ser su enemigo, para justificar y no resolverles y dejando que se acumulen los conflictos, que en algunos estados ya llevan más de 25 años. Esta situación, agudizada por la pandemia y por la crisis económica, social y de seguridad, amenaza con crecer y convertirse en un conflicto nacional. Así, a la movilización de la nube se sumarán los compañeros de Chiapas, quienes convocan a una jornada estatal este próximo 8, 9 y 19 de agosto de este mismo año, en el marco del natalicio del general Emiliano Zapata, en contra de la CFE y una jornada de salud por la pandemia. Llamamos a todos los usuarios de luz del país a sumarse a las acciones de toma y cierre de centros de trabajo de la CFE, que convoca la NUE, y a exigir al gobierno federal que atienda y resuelva las demandas a nivel nacional, borrón y cuenta nueva, tarifa social justa y electricidad como derecho humano. Le señalamos que no se ve atentado a reprimir, encarcelar, criminalizar y judicializar nuestra lucha y a nuestros luchadores. Ese camino solo traerá más conflicto, que se restablezca la mesa de negociación y se sienten a dialogar para encontrar salidas que solucionen nuestras demandas. Al mismo tiempo, lo hacemos responsable de cualquier contagio y deceso de alguno de nuestros compañeros o compañeras, pues su actitud de cerrazón del gobierno federal, de la CFE y su director se han ido sumando a la complicidad y omisión del procurador de la Profeco. Nos obliga a salir a protestar ante esta contingencia sanitaria. Hoy tomamos centros en el Estado de México, Valle del Chalco, Iztapaluca, Chimalhuacán,
Chalco, Texahualcoyotl, Tlalnepantla, Atizapán, Ecatepec, Villa Nicolás Romero, Tultitlán, Huixquilucan, Toluca, Metepec, Tenango, Tenancingo, Rayón y Tlacopan, Estado de México. Tlaxcuapan, Tepeji del Río, Progreso, Tlaxcuapan, Tepeji del Río, Progreso Hidalgo y Tula. Alcaldías de la Ciudad de CDMX, Tláhuac, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Iztapalapa, Venustiano Carranza e Iztacalco. Nuestras demandas son la solución al conflicto de los usuarios de la nube, la reactivación ya de la mesa de negociaciones, respeto y cumplimiento de los acuerdos firmados con el Estado mexicano, el borrón y cuenta nueva, la tarifa social justa, electricidad como derecho humano, no a la judicialización y criminalización de nuestra protesta social, respeto a la queja de Profeco, solución al conflicto del ESME y respeto a su autonomía y libertad sindical. Abajo, la reforma energética. En esta pandemia nos cuidamos, pero no nos callamos y protestamos. México, 3 de agosto de 2020. Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. El gobierno federal pretende resolver el conflicto de la NUE encarcelando a 2. Ciudad de México, 21 de julio de 2020. Al pueblo y a los trabajadores mexicanos y a los usuarios de electricidad. Denunciamos que, en medio de la emergencia sanitaria que se vive en todo el país por la pandemia causada por el COVID-19, la Fiscalía General de la República, FGR, emprende una nueva ofensiva para criminalizar y judicializar la protesta social. Al reactivar procesos penales de hace casi 3 años, de agosto de 2017, en contra de los compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ANUE, que resisten y protestan por el derecho consagrado en la Constitución, frente a la imposición de megaproyectos privatizadores del sector eléctrico, mediante el eufemismo denominado Programa de Modernización de las Redes Generales de Distribución, heredados del prianismo, que impone la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Esta misma, la CFE, utiliza a la FGR como instrumento de presión contra la población para avanzar la privatización. La CFE utiliza a la FGR como instrumento de presión contra la población para avanzar la privatización del sector eléctrico, denunciando a quien se oponga al despojo en términos del artículo 185 del Código Penal Federal, oposición a la obra pública. En ese sentido, la NUE trabaja una iniciativa ciudadana de ley acompañada con más de 170,000 firmas para derogar dicho artículo. Al mismo tiempo, instaló con el gobierno federal un proceso de negociación donde se incorporó la FGR con el propósito de detener la judicialización de la protesta social, para cancelar los procesos penales, acuerdos que no ha cumplido y por el contrario renueva la criminalización de la protesta social como el siguiente. Mediante mensaje de texto o llamada telefónica, el llamado Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, pretendió citar a audiencia pública virtual al compañero Bonifacio Reséndiz Ramírez, del municipio de Atizapán de Zaragoza e integrante de la NUE, derivado de la causa penal 643-2017. El ejercicio de dicha notificación y de lo que ella deriva es totalmente ilegal, en virtud de lo sucesivo. Se notifica un día antes, sin realizar lo que legalmente manda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, por escrito, personalmente y por la autoridad correspondiente. Le solicita de forma obligada conectarse mediante un aplicativo Cisco Webex Meetings, que deberá descargar en equipo de cómputo, tablet o celular, con toda una serie de especificaciones técnicas: un micrófono, un lugar aislado y cerca de un módem para hacer la llamada justicia mexicana. Piensa que todo México es territorio digital y que todo mexicano posee un dispositivo de este tipo, así como los ingresos económicos para pagar una superconexión a internet. De no cumplirse, se impone y amenaza al compañero Reséndiz Ramírez con una multa de 50 unidades de medida por no conectarse. En síntesis, se violenta el debido proceso al no ser citado mediante los medios legales al compañero Reséndiz Ramírez, ni mucho menos se fundamentan los actos de la autoridad, los motivos por el cual es notificado y en calidad de que la llamada justicia mexicana aprovecha la emergencia sanitaria para no cumplir con los preceptos constitucionales 1, 14, 16 y 20
Con dicho acto se violenta nuestra Carta Magna. Se discrimina y excluye al pobre por no tener los medios tecnológicos y digitales para su adecuada defensa. Se inicia un proceso de privatización de la justicia, ya que deja de ser válido el principio de gratuidad. Además, se amenaza e impone multa a la pobreza por no contar con los avances tecnológicos, digitales y de conexión a Internet. Sin embargo, es de mencionar que de no cumplirse con los dictados e imposiciones de la llamada justicia mexicana, al compañero Bonifacio puede ser detenido y con ello perder su libertad. La llamada justicia mexicana no le importa la emergencia sanitaria, ignora premeditadamente la pobreza en que vivimos millones de mexicanos, obliga a los pobres a estar conectados a Internet y a tener dispositivos tecnológicos. Irracionalmente cree que todo mexicano habla inglés para entender aplicativos como Cisco Webex Meetings y el manejo de los dispositivos tecnológicos. Ironiza con que todo mexicano entiende el lenguaje jurídico, unidades de medidas, o cuenta con un abogado honesto para su defensa adecuada. Y a pesar de que la FGR sabe que no cuenta con la tecnología para estar presente en la audiencia virtual y de que no se podía conectar, decidieron efectuar la audiencia, planteando medidas de apremio y ordena al juez ser presentado por los judiciales antes de un nuevo aviso de audiencia. Por tal razón, hacemos un llamado al pueblo de México a estar atentos y a respaldar las acciones que creemos pertinentes para detener el intento de la FGR y la CFE de renovar la criminalización y judicialización de la protesta social. ¿De esta forma opera el Poder Judicial en nuestro país? ¿Hasta cuándo pondremos orden entre los ministros, magistrados, jueces y ministerios? Es decisión nuestra terminar con todo esto. Los mexicanos y los usuarios de energía en pie de lucha. ¡Viva la nube!